Entonces, nuestro microcontrolador tiene incorporado lo que se llama In-System Programming. Después vamos a ver más en detalle con el microcontrolador desmenuzado. ¿Qué significa el In-System Programming? Es la posibilidad de leer datos que le estamos enviando desde el entorno de desarrollo, es decir, desde la PC, en formato USB convertido a serie, y que me llegan y me viene la información de a qué dirección tengo que enviar el contenido este byte, en qué dirección lo tengo que guardar. Entonces, en System Programming elimina la necesidad de tener que hacer esa cola que mencionábamos para grabar la memoria del programa. Se autograba. Entonces, cuando arrancamos el reset, o en algún momento determinado, el microcontrolador, además una serie de patitas, recibe la información de voy a programar, que se le envía a quién, el entorno de desarrollo. A partir de ahí se queda escuchando el micro, dirección, contenido, la grave. Dale, otra, dirección, contenido, la grave. O si no, dirección, contenido, la grabo, y después a partir de ahí, como normalmente vienen en forma consecutiva las posiciones de memoria, empiezo a grabar sin necesidad de la dirección hasta que se produce un salto, por ejemplo, en el programa, una zona en la cual no tengo ningún dato, nueva dirección, contenido y sigo grabando. Eso se llama In-System Programming y está incorporado dentro de las instrucciones digitales. Bien. Las señales que utilizamos son el test clock, es el que se encarga de sincronizar las operaciones de lectura y escritura, es decir, de escritura y lectura, en realidad. TMS es el que permite determinar el modo de trabajo digital, es decir, si operatoria normal o alguna operatoria especial, test data in, test data out y test reset. Este último es opcional. Test reset significa justamente resetear toda la interfaz y resetear las boundaries canceles también. Ese es opcional. Se puede entonces, decimos, conectar en cascada, adecuando las salidas, y después vamos a pasar, bueno, ventaja de conexión serie estandarizada por el IEEE. Sí. Justo el test reset te limpia todo, digamos, lo que tenía escrito y te lo deja pelado. Pelado para reiniciar. Claro, pero en el sentido de que le borraste todo el código que tenía cargado adentro. Pues yo que me pasó con un micro, el de tipos, que no sé qué registro toqué, pero cuando lo conecto no tenía el debugger, entonces no puedo cargar el código. Entonces capaz que de esa manera digo, bueno, le limpio el código que le metí, que toqué algún registro que no correspondía. Es una buena pregunta. Y le capaz que de esa forma. Una de las condiciones que puede pasar para no poder programar es que uno toqueteó sin darse cuenta el PLL, el lazo de enganche de fase. Es decir, a veces uno hace cosas sin darte cuenta. Exactamente. Entonces, al cambiar la frecuencia de cristal a cualquier valor, ya no se puede comunicar. Porque está trabajando en una frecuencia distinta. Lo que suele haber en algún sitio de internet, un lugar en el cual forzar conectando la patita 22 del puerto 5 a BCC o a tierra, producir un hard reset. Es decir, volver a la condición de fábrica. Eso hay que buscarlo en la hoja de Nunca me lo puse a tratar de arreglar bien, dedicarme mucho tiempo, porque todo se me vino a la mente y se me ocurrió, digo, si le puedo mandar de IDE el test reset, capaz que se arregle. Debería. ¿Y por acá? Sí. ¿Qué le pasó por el mismo? Es como que le cambié un programa que toquea un registro que no sé, no me acuerdo, hace mucho, y después nunca más le pude volver a agarrar programas.
nunca más te levantó eso en interfaz. Claro, sí, no detectaba el debugger, no detectaba. El módulo debugger no lo detecta. Porque si es tenés la posibilidad por ahí, pero yo no sé si desde se saca la competencia de eso, de programar externamente y después para la computación. El MPC sí, Tiene las variantes que solo vemos. Esta plaga que tienen acá tiene la parte del debugger, está preparada, tiene una guía de extracción para que no la partan, porque se van a quedar sin debugger para la parte principal. Pero tiene un conector que es el SN4, la parte de arriba, que tiene salida de SW para que ahora se y con eso se puede crear programas como si fuese un SNL común, como para una parte de programas lírico, este tipo de cosas. La salida del programador, más que sacan dos llantos, conectan dos cables y pueden programar cualquier micro cualquiera de las interfaces. Lo me acaba de spoiler en la clase. Pero después lo tenés y lo querés ver si puede funcionar. Claro. Bueno, entonces, resumiendo, para terminar con este tema, porque digamos, lo que viene ahora, lo pueden ustedes, si les interesa ampliar en los videos que ya existen. Teníamos el boundary cancel con el registro, con un registro que nos permite cortocircuitar salida con entrada, con registros de datos, que son los que nos permiten almacenar las instrucciones, y luego tenemos la máquina de estado y el registro de inclusión. Es decir, que, en definitiva, el GitHub es una microcomputadora que se encarga de programar nuestro entorno. Fíjense que tiene todas las características de un micro: registro de instrucción, máquina de estado y un secuenciador. Bien. Ahí hay una animación que les voy a pasar la dirección de donde está la animación mejor que bueno. ¿Cómo se implementa el GitHub? El GitHub se implementa, por ejemplo, un zócalo que uno tiene que colocar en la placa, que sirve de interfaz para conectarnos a un módulo que convierta USB en lo que necesita el GitHub. Porque ustedes, la forma que utilizan de salida de la PC hoy en día es un USB. Entonces es necesario USB conectarlo a un conversor USB a serie, y que eso nos excita el GitHub. Hay chips que lo tiene nuestra placa que hace esa función de conversión directamente. ¿Sí? Hay otro, por ejemplo, esta es una placa de Kale directamente. Esta tiene un doble micro, que es el que mencioné antes, el 4337, de un Cortex M4 de 202 MB y un Cortex M0. Y acá vemos, miren, marca Kale MicroLink. Recibe USB y me genera las señales que necesita GitHub. Acá lo que ven ustedes es un cable plano. Normalmente, este MicroLink viene con varios cables planos. ¿Por qué? Uno abre, saca los tornillos, saca la tapa, esto es una tapa metálica, saca la tapa y tiene distintos zócalos de pines para conectar distintos cables. Entonces dice, por ejemplo, el conector 1 corresponde a todos estos modelos de placa. El conector 2, y entonces uno, de acuerdo con el modelo de placa que tenga, tiene distintos cables planos de adaptación. Entonces acá tenemos USB que viene de la PC y acá controlamos sus cables. No puede que los conectores en principio eran 4 o 5 pines. Sí, pero depende de cómo los quiera poner. Yo lo pongo en una tira lineal, pero se la pongo con el caso anterior, que son una tira de 4x2. Muchas veces también algo que incluye es
línea de datos, ground, línea de datos, ground, línea de datos, ground. Vos tenés, no sé, un header que es de 11 por 2, porque arriba tenés todas las señales y abajo tenés todas las líneas de ground. Tenemos que mejorar el tema de todo lo que es una señal y un poco. Fundamentalmente, ¿por qué pongo un cable de tierra? Para disminuir capacidades, porque me quedan como 2 capacitores en serie. Entonces la capacidad equivalente de 2 capacitores en serie es menor que un grado. Sí. Eso de que tenés que enchufarlo y enchufar el otro zócalo, ¿es una razón por la que se haga así y no se multiplexe la señal? ¿Por qué tiene que cambiar el zócalo? ¿No hay un zócalo con un multiplexor? No, son distintos cables para distintas placas, porque cada fabricante puede darle la distribución. Están definidas las 5 señales, pero cómo las pone depende de cada fabricante. Entonces, de acuerdo a cómo cada fabricante las ponga, ¿lo puedo hacer yo poniendo cablecitos sueltos? Sí. Pero lo que me resultó más fácil al fabricante, justamente Key, es darme con 4 o 5 zócalos distintos. Claro, es una cuestión física, ¿no? Física, ¿no? Vamos a hablar ahora de otra solución que es más económica, que se llama Single Wire Debugger. El Single Wire Debugger, a diferencia del anterior, digital es un término general. Lo puedo utilizar, por ejemplo, ustedes en Digitales 1 usaron una placa con FPGA. Algo físico. ¿No? Bueno, pero no, claro, sí. Bueno, esas se manejan vía digital. Se programan también vía digital. ¿Por qué no? Un DCP se programa con digital. Una cama de testeo se programa con digital. Entonces, digital es genérico. Entonces, ARM dijo, digital es genérico, pero es demasiado complejo para un microcontrolador de un Cortex M0. En un Cortex M0 que me sale 40 centavos de dólar, no le voy a armar yo todo un desbarajuste alrededor que me va a ser más caro. Entonces creo ARM una adaptación digital que se llama SWD, Single Wire Debugger. ¿Por qué recalco que lo hizo ARM? Porque el Single Wire Debugger existe solamente para los micros ARM. Mientras que el digital dijimos que es universal. Puede utilizarse para cualquier cosa. Bien. Usa menor cantidad de pines, es más sencillo, también es más dirigido. Son 2 líneas de señal. Una es transmisión de datos bidireccional y clock. Con estas 2 líneas es posible programar, depurar y hacer pruebas de diagnóstico. ¿Puedo programar la memoria? La memoria de flash. Y puedo divagar también. Es decir, yo le puedo por esta línea serie, que es bidireccional, decirle primero, siempre va a estar atendiendo el micro primero una directiva, una orden. Entonces le mando una orden y le digo, te voy a programar. Y le empiezo a mandar con clock y datos, como le dije, te voy a programar, empieza a tomarlo la señal, esta señal bidireccional. Esta señal bidireccional la empieza a tomar el microcontrolador como entrada. Entonces la empiezo a programar como hacer con el digital. Llegó un punto en el cual le digo, te programo ahora los registros de breakpoints. Te programo los registros de breakpoints. ¿Es reemplazo digital? La respuesta es no. Es un subset digital. Es común que los microcontroladores tengan las 2 opciones. Que es lo que decía Felipe de la posibilidad de tratar de recuperar el microcontrolador usando SWD. Entonces, con SWD lo uso en sistemas embebidos con microcontroladores ARM. Punto. Nada más.
Hay algunos microcontroladores ARM que tienen las dos opciones. Hay otros que utilizan solamente el single wireless LAN. ¿En qué es mejor el JTAG con respecto al SW? Primero, ¿Qué se usa? ¿Por qué preferirías usar un JTAG cuando tenemos dos? Está más grande, explotó una placa, ¿vale? Con eso de no lo podría hacer. aparte la velocidad. Yo como en el caso de digital tengo una línea de entrada y otra línea de salida, puedo enviar y sacar, mientras que en este, como es multiplexada entrada-salida, envío, paro y después leo. Entre otras cosas. Las funcionalidades que puedo llegar a tener con esa máquina de estado que está incorporada dentro de digital es mayor la cantidad de cosas que puedo hacer con SWD. Es decir, el caso de SWD tiene soporte nativo de ARM. Se utiliza en forma equivalente a digital porque es más fácil de utilizar. Siempre recordemos de que es con prestaciones reducidas frente a digital. ¿Sí? Tiene clock y datos, pero los datos son bidireccionales. Exactamente. Terminé de hablar, ahora contestame vos. Y cuando terminé de programar, le pregunto, dame el estatus. Entonces, en ese caso, la máquina que tiene el SWD le contesta colocando si terminó de programar bien, si no lo hace. Está descrito como usuarios, no vale la pena. Está bastante bien descrito con texto y después también en los videos, pero prefiero hoy terminar esta clase para que la clase que viene ya empecemos con cortes. ¿Está bien? ¿Ya traemos el libro a la clase que viene o todavía no lo vamos? Si traen el libro, primero vamos a empezar con máquina de estado. ¿Sí? Es recomendable que traigan la computadora, si pueden traer, si no, estamos justamente tratando de instalar todo el software necesario para la semana que viene. ¿Sí? Recién por el mail que tenía de Víctor no me respondía, se ve que no grabó el mail institucional y me pasaron el mail que utiliza habitualmente, recién ahora. Bueno, sí acá vemos entonces cómo es el protocolo SWD. Al principio de todo va un header que coloca el host que dice la dirección del dispositivo con el cual me quiero conectar y le doy todo un conjunto de características de qué es lo que quiero hacer. Entonces me responde primero con un acknowledge y después con un conjunto de datos. Por ejemplo, si yo le pedí algún tipo de datos. Entonces acá, con esta instrucción, le pedí qué es lo que quiero hacer, me da un acknowledge diciéndome, estuvo todo bien, entendí lo que me dijiste, acknowledge, me lo dije, me parece todavía, pero quiere significar, ok, me da apretón de manos. Es un término que se utiliza en la transferencia de datos bidireccional. Cuando le envío datos a un dispositivo, los tomó y los interpretó, me da un reconocimiento. Acknowledge es un reconocimiento de que estuvo todo bien. Y acá viene el resto del paquete con datos con un bit de paridad para verificar la integridad de los datos. Es igual que un cuadrado C. Dígame, porque en la estructura de la parecía similar al cuadrado C. No, es más complejo que el I cuadrado C, porque en el I cuadrado C, sí, depende del dispositivo que se esté manejando con el I cuadrado C. Sí, sí. Por eso, es distinto cuando manejo un conversor analógico digital por I cuadrado C, que cuando manejo una memoria, o cuando manejo un transductor de temperatura. Pero desde el punto de vista general, sí. Primero mando una directiva de qué es lo que quiero hacer y después van los. Bueno, osciloscopios, ustedes me dijeron que ya han trabajado con osciloscopios, y vamos a culminar hoy con analizar el reloj.
Osciloscopio de cuántos canales usar. 2 canales. ¿Se imaginan usar un osciloscopio de 4 canales? En la pantalla ver 4 canales. 8 canales. Si pensamos nosotros que tenemos puertos de 32 bits en nuestro microcontrolador, ¿se imaginan ver 32 bits? No. ¿Se imaginan conectar 32 bits en un osciloscopio? ¿Se imaginan tener 32 conectores BNC para sacar 32 puntas de prueba? Diríamos que es medio complicado, ¿no? Y si en Plaza queremos muestrear señales de 84 megas, ¿se imagina que no puedo utilizar cualquier tipo de cable? ¿Bien? Bueno. Ahí apareció entonces el concepto de analizador lógico. El osciloscopio me permite ver señales digitales, pero ¿las veo como señales digitales o como señales analógicas? Como señales analógicas. Es decir, me interesa a mí saber de que tuvo como el pasaje de 0 a 1 de esta señal tuvo un pequeño sobreimpulso. ¿Me interesa saber eso? No. Entonces, sería mucho más piola para mí, en lugar de tener que analizar y muestrear para representar esa señal que muestra un sobreimpulso, tuve que haber tomado 200 muestras en el osciloscopio. ¿Correcto? No me resultaría mucho más fácil a mí saber 0 o 1. Y dibujo e imagino el texto. Por más que tenga sobreimpulso, a mí no me importa. ¿Entienden cuál es el concepto? Es decir, el hecho de pensar el mundo en sí o sí no me significa la cosa. No tengo que tomar la cantidad de muestras que estoy tomando en un osciloscopio analógico. Pero claro, voy a tener que convertir digamos, lo que yo estoy conectando a mi placa bajo prueba, en definitiva, son cables que le traen señales analógicas. Lo que tengo que hacer es, apenas me llegaron al dispositivo que se llamará analizador lógico, lo convierto a digital. Por medio de un comparador, 0,1. Y una vez que tengo ceros y unos, hago lo que se me antoja. Es decir, hago lo que se me antoja, es lo proceso como quiero. Yo tendré, por ejemplo, de vuelta que pensar, colocar en mi placa un conector que vaya al analizador lógico. Apenas llega esas señales al analizador lógico, las convierto en digital, y digo entonces, me interesa muestrear las patitas, las patitas 4, 8, 11 y 13. Pero esto no me interesa. Y voy a utilizar como clon la patita 21. La patita 21 es de ese conector que estoy trayendo al analizador lógico. Ya conocí la placa pensando que vas a venir de la placa. Exactamente. De vuelta, para hacer un control de motores, ¿le voy a poner ese conector? Sí, ahora, si estoy haciendo ¿vieron esas impresoras multifunción que tienen en el centro de estudiantes? Que entran, más o menos, entran árboles de un lado y sale papel impreso por el otro. Bueno, esas máquinas son realmente computadoras que tienen placas que son placas de muy alta velocidad. ¿Por qué? Porque me permiten fotocopiar, escanear, imprimir, usarlo como fax. Todas esas funciones. Son placas muy complejas. Ese tipo de placas tienen conectores para llevar al desarrollo. No, lo usan para service.
usan para hacer, están previstos para hacerles, no para fabricación. Entonces, el analizador lógico, fíjense, tiene el frente que está mucho más despejado de lo que uno se imaginaría. Porque de vuelta, imagínense ustedes tener 32 que está acá adelante. Y tienen normalmente una pantalla más grande. Que puede llegar a tener ya 8 o 10 señales, que siempre, señales digitales. 0 y 1. Sin sobreimpulsos. En algunos casos, algún canal lo manejan como analógico. Eso depende del fabricante. Es decir, utilizo 32 entradas analógicas, perdón, 32 entradas digitales y 1 o 2 analógicas. Para que tengan una idea, precios de hace 10 años. Un analizador lógico, Tektronix, costaba $15.000. Las puntas de prueba costaban $15.000. Más. Entramos entonces desde los cables de conexión a comparadores. Entonces, luego de lo cual tenemos ceros y unos. ¿Qué hago con esos ceros y unos? ¿Para que después tenés que paralizarlo de vuelta? No en pantalla. Vamos a entrar en la pantalla. Calculo que la pantalla. El micro, lo que pasa es que el micro tendría que estar atento a recibir los datos. Que los estoy mostrando a una alta velocidad. Vas el registro y lo vas mostrando. O en memoria. Y los datos los voy guardando en memoria usando algo que lo vamos a ver más adelante, pero la palabra explica todo: acceso directo a memoria. Me llegó un dato, lo guardo en la posición de memoria 0. Automáticamente apunto a la posición de memoria 1 para que cuando me llegue el próximo dato lo voy guardando. Entonces, lo guardo en memoria. Cuando terminé de guardar, por ejemplo, 1024 datos, paro. Y ahí habrá un micro, ¿sí? Pero que me toma los datos del otro lado de la memoria. Entonces tendré que utilizar un tipo de memoria que se llama dual port, que por un lado escribo y del otro lado leo. Y una vez que tengo los datos adquiridos, le pongo florcitas y manitos, hago lo que quiero, lo proceso como quiero. Lo puedo procesar como imágenes, lo puedo procesar como palabras hexadecimales. Total, tengo los datos ya guardados en memoria. Estoy trabajando ahí, interpretando offline. ¿Donde es a tiempo real los interpretadores lógicos? ¿O analizan una secuencia y después para trabajar? Es que se hace muy difícil. Puedo trabajar en tiempo real, podría hacerlo, pero requiere una lógica bastante complicada porque tengo que estar al mismo tiempo que estoy mostrando leyendo. Entonces tendré que, normalmente se trabaja en poner una condición de disparo. Por ejemplo, en las líneas que estoy mostrando, una condición que significa acá hubo un problema. Por ejemplo, esta señal que tendría que estar siempre en 0 me aparece de golpe en 1. Entonces, estoy chequeando el 1S. ¿Cuándo aparece ese 1? Que no tendría que aparecer. Y ahí me pongo a analizar opciones. De aquí para adelante, desde antes hasta aquí, o un poquito antes y otro poquito después. Eso lo analizás en la memoria para después mezclarlo. Eso lo bueno puedes decidir cuándo hacerlo. Sí, en realidad yo estoy adquiriendo datos permanentemente. Con esas condiciones, que las vamos a analizar enseguida, con esas condiciones lo que digo es cuándo paro. Es decir, supongamos que tengo 1024 posiciones de memoria. Me apareció ese 1. A partir de que me apareció ese 1, yo venía adquiriendo datos. A partir de ese 1, cuento 1024 datos y paro de escribir. O la otra consideración posible es, estaba adquiriendo datos, me apareció esa condición, paro ahí, dejo de adquirir. Y analizo los 1024 datos anteriores a ese evento. O la otra es,
Tomo 512 antes y 512 después. Eso lo puedo manejar. Sí, Felipe, perdón. Pongamos de qué se ríe analiza. Porque si vos tenés un sistema 100 dimensionales, quiere decir que por la pantalla vos ves cambios, te pasan los cambios de 100 dimensionales, no traen ni cuenta, y viendo como uno se lo copia. Entonces, claro, le mando el tiempo, pero se lo copia y tengo una necesidad de un kilohertz. ¿Sí? Subo la base de tiempo de una chica, veo una necesidad de ruido sobre el nacimiento. Es un zoom sobre un buen. Yo salgo, o sea, a lo mejor no hace tiempo, voy a hacer una cultura de Cristo, un buffer, o sea, llenas, si vos bajas mucho, va a ser el mismo código, hasta lo ves. Lo que el código cambia de modo y pasa a modo de forma justificante, lo que está haciendo en el momento, y ves cómo usa la seguridad del momento. Pero sí, para enseñar que son muy densas, si tu sistema interno baja 100, 200 menos, una señal que tarda un segundo, un segundo. No sé si hay algún caso donde tenga sentido, por lo menos donde tenga sentido. Pero en cambio, es donde está. Mucho. Si vos estás viendo la seguridad de un kilohertz y tenés un ruido que cae. ¿Tú lo ves? Claro, vos seguís viendo la seguridad y la carrera de bonita, a la vez pico de. Pongamos un caso concreto. Se le dispara una alarma. Una vez me pasó a mí en un auto que tuve, estábamos con un grupo de amigos comiendo un asado en el medio del punto, significa en el medio del campo. El auto estaba, por esas costumbres, por esos hábitos, lo había cerrado. Se disparó la alarma, no había viento, no llovía, no había pájaros, nada. En un caso así, ¿qué haría yo? Pondría la condición de disparo, la generación de la alarma. Y adquirir 1024 datos antes de la alarma. Para ver qué no fue, por supuesto, viendo puntos importantes, por ejemplo, los sensores de puerta, para detectar que algún sensor está andando mal, la vibración de los vidrios, el microfonito que tiene para cuando rompe el vidrio, bueno, ver cuál fue la razón que llevó a disparar la alarma. En ese caso en particular queda bien claro. Dejé de adquirir cuando disparó la alarma. En ese caso no se justifica trabajar con este tipo de alarma. Claro, no, eso de no se me ocurre tampoco un caso donde sea importante trabajar a tiempo real. Yo estoy operado de cámara, no creo que alcance a enseñar y que lo harían en una agencia. Y creo que podemos configurarlo en el analizador lógico para que, no sé, empezar a mapear hasta tal punto. Ahora, este sería el diagrama funcional básico. Tenemos entonces buffer de entrada que se encargan de guardar datos, buffer de entrada con digitalización. Comparadores guardan datos de entrada, tenemos un microcontrolador que cuando adquirimos los datos, ahora que quieran. ¿Cómo es el procedimiento para trabajar con esto? Programo, adquiero y analizo. ¿Qué significa programar? Significa, por ejemplo, digo 1024 porque es el número que me gusta a mí, potencia de 2. Adquiero 1024 datos o desde la condición adquiero 1024 datos o adquiero 312 y 700 datos, cosa por el estilo. Eso significa setup. ¿Cuál es la señal que utilizo para el disparo?
adquiero, lo largo a correr, esperando la condición que me produzca el disparo. Y luego, una vez que adquirí, que lo tengo en rato, analizo. Que en RAM lo analizo. ¿Qué buscamos? Un sistema digital, tratar de optimizarlo y depurarlo. Poder correlacionar, vincular entre sí muchas señales digitales en forma simultánea. También ver condiciones transitorias que se puedan producir eventos extemporáneos. En una época el problema que había era contención del bus. ¿Qué significaba contención de los buses? Cuando yo ponía la memoria externa al micro, tenía el problema de que la memoria debe responder a la velocidad que el micro quiere. Entonces, si tenía una memoria perezosa, la memoria, resultaba que el micro estaba esperando un dato, no le llegaba, y cuando el micro ponía otro dato, ahora el micro escribía en lugar de leer, resulta que la memoria también ponía los datos que le había pedido hace un rato. Eso se llamaba contención de base. Producía ese fenómeno como si se me producieran cortocircuitos entre las patitas. Entonces, escribía una cosa que terminaba haciendo cualquier cosa, leía otra cosa que terminaba haciendo cualquier cosa. Hoy en día, con los microcontroladores, se supone que las memorias y el micro están adaptados en velocidad. Canales. Los pods serían los conectores, el conjunto de conectores. Entonces, típicamente, 34 canales, 16 de datas más un clock por 2, es decir, dos conjuntos de 16 bits de datos digitales con un clock cada uno de ellos. Profundidad de memoria. La memoria que yo le voy a colocar tiene que ser una memoria de muy alta velocidad. La memoria de muy alta velocidad tiene la ventaja o sorpresa de que son de muy alta velocidad. Y dos desventajas muy importantes. La primera es el costo. Y la segunda es la disipación. Porque voy a tener que utilizar tecnologías de alta velocidad que normalmente son caras y consumen energía. Con lo cual, no puedo ponerle 64 GB de memoria, porque tiene que ser memoria estática, y no la memoria dinámica barata que tienen las computadoras. Tiene que ser memoria estática. ¿Por qué no dinámica? Porque no puedo... ¿Dinámica qué significa? Son capacitores que se cargan y se reponen las cargas. Con lo cual, también lo vamos a ver al final de la materia, esas memorias son muy baratas, porque son muy fáciles de implementar. Pero necesitan reponerse las cargas que se van perdiendo en sus capacitores. Lo cual implica un proceso que se llama refresco. Entonces voy a estar mezclando el refresco con la entrada de datos, que no puede pararse la entrada de datos por tener que estar refrescando. Entonces, memoria dinámica, que son baratas, no. Tengo que utilizar memorias estáticas, que son flip-flops, y consumen como la gran serie. Con lo cual, tengo una restricción, no le puedo poner una memoria de 64 GB. En realidad, voy a poner una memoria de una determinada cantidad de bits. No bytes, bits. Entonces, supónganse ustedes que le pongo una memoria de... Juguemos con números. De 64 kilobits. Si yo tomo datos de a 16 datos por vez, ¿qué cantidad de datos puedo almacenar en la memoria? ¿Cómo hice la cuenta? Puedo tomar 4 kilodatos. Es decir,
Si yo tomo 16 bits, los 64 kilobits los tengo que dividir por 16. Me quedan 4000 datos. Si tomo 32 bits, 2000 datos, 2 kilodatos. Si tomo de a 8 datos, 8 kilodatos o 8 kilomuestras. Entonces tengo un compromiso entre profundidad, cantidad de datos y ancho de los datos. Porque lo que tengo asignada es una cantidad de bits. Con lo cual, implica que uno tiene que ser criterioso en cómo, qué hago. Alquilo siempre de 32 datos. No me conviene porque estoy achicándole la profundidad de la memoria. Tengo que utilizarlo con criterio. Eso es modular, dependiendo de qué cantidad de canales uses, vos podés seleccionar la profundidad del. Exactamente. No es que pueda seleccionar, me sale sola la profundidad posible. Digamos, si vos quisieras ver un ejemplo, aparece, vamos a usar, si vos calculás, vos tenés, arrancás de 0 y el evento pasa 3200. 3200 motos tenés el evento que vos querés. Fíjate que si vos mapeás con esta 32 canales, no lo nunca. Te corta el aparato porque te dice, acá llegué con el número de entonces, bueno, como un proceso, adquirir, llenar memoria, esperar el otro, digamos, la lea y después volver a llenar. Vos podés hacer el trigger en un estímulo externo de uno de los canales y ponerle que pasan 2 días mientras está funcionando hasta que se dispara. produce la Eso como lo va cargando y descartando al mismo tiempo la. Es una memoria circular. Ahora, sobreescribiendo. Es una memoria circular. Cuando termino de escribir el último dato, sobreescribe. Está adquiriendo de esa manera de forma continua. Por eso depende de la condición de disparo. Porque si yo digo que a partir del disparo adquiero datos, el tipo está rascándose el higo hasta el momento en el cual aparece la condición de disparo. ¿Alguna pregunta más? Bien, tenemos restricciones en cuanto a la velocidad y tenemos también de acuerdo con el tipo de evento que tengamos. Entonces, básicamente siempre es una entrada de datos, conversión a digital por medio de comparadores de alta velocidad, almacenamiento de memoria y después ese sería el resultado de este. Se puede llegar a tener, si quiero, 2 bancos de memoria, es decir, escribo en uno y leo en el otro para ganar tiempo, o utilizar de una dual port, que es un conjunto de buffers que trabajan en forma sincronizada. Cuando estoy escribiendo no puedo leer. Cuando no estoy escribiendo puedo leer. Es lógica, no es una cosa demasiado complicada de imaginar. Eso se llama dual port RAM. RAM de doble puerto. Bueno, la memoria de adquisición es un anillo es circular. Podemos tener preadquisición, posadquisición y mixto. Preadquisición, ¿qué significa? Adquiero datos hasta la condición de disparo. ¿Cómo? Ver que lo hacemos. Exactamente. Posadquisición es qué pasa desde el momento en que oprimo el control remoto para prender el motor, qué pasa a partir de ahí. Eso sería posadquisición. Y mixto sería poner la condición de disparo adquiriendo unos datos antes y otros datos después. Esto es lo que decíamos, que en placas complejas tengo que prever la conexión de internet es inestable, novedad. En placas complejas tengo que prever la disposición de los conectores para después llevarlos al analizador. Se venden habitualmente aparte, dependiendo de las condiciones en las cuales vaya a ser utilizado el analizador. Las puntas de prueba con mayor nivel de exigencia y menor capacidad, mayor impedancia, suelen ser mucho más caras que las que tienen menos rendimiento.
Profe, en la punta de prueba que un cable plano o algo así. Es un conector similar a este, Sí. que va normalmente en la parte de atrás del analizador lógico. Acá nunca hay un analizador lógico, o sea, me imagino, lo comparo con el osciloscopio, ¿no? La ficha del osciloscopio es enorme, tipo, acá con el 32 cables sería un... Por eso lo pongo en la parte posterior, para no entorpecerme el panel. Claro. En la parte de atrás le coloco conectores de cable plano. Puede ser que haya placas en las cuales, cuando yo lo mando a producción y no me interesa para el testeo, una vez que ya está en producción la placa, puedo no poner los conectores. Porque los conectores se imaginan que para trabajar con señales de alta velocidad no son baratos. Entonces, una vez que mando a la producción, si no pienso en después utilizar el analizador lógico para el testeo, los saco sin los conectores. Las puntas de prueba son de baja capacidad y alta impedancia, buscando no interactuar. Ustedes saben, a través de medidas, el sistema de medición tiene que interactuar lo menos posible con el dispositivo bajo medición. Entonces trato de poner muy baja capacidad y muy alta impedancia. De las puntas de prueba son de alta calidad y que existe también utilizar para algunos test este tipo de prueba que tiene de la punta como si fuera del suelo. Entonces se oprimen, se inserta, se supone que se han puesto test points en estos lugares, se enganchan como si fueran al suelo, se suelta y quedan agarrados. Esto es para el caso que no se haya previsto utilizar conectores, sino que se han puesto test points para las condiciones de prueba. Hay algunos pines que vienen en la parte de arriba como si una pequeña arandela, justamente para enganchar la punta de prueba. Fíjense que, por supuesto, no es de 1 metro de largo estos cablecitos, sino que fíjense que aquí tenemos un pod. Aquí tenemos un pod, ¿sí? Que se encarga de conectarse hacia la izquierda con el analizador lógico y nos permite unos 10 centímetros entre 5 y 10 centímetros de cablecito para llevar hasta el lugar de prueba de nuestra placa. Entonces, las puntas de prueba son multicanal. Obviamente, si ustedes se fijan, no es un cable cualquiera, sino que es un cable que ha venido provisto por el fabricante del analizador lógico en un zócalo particular de alta capacidad y de baja capacidad de alta impedancia. Entonces, puedo utilizarlo o bien con un clock interno muestreando, o bien utilizar un clock externo y muestrear. Muestrear cuando el clock externo lo indique. Es en un caso Timing Analyzer y en otro caso State Analyzer. Y ahí se pone bien de manifiesto que los cables vienen de la parte de atrás. Conectores para tener el frente del instrumento claro, con los ajustes y con el display. También observen ustedes que la mayor parte del frente es el display. ¿Para qué serviría un kilo de datos? Por ejemplo, para adquirir datos cuando se produce una transición externa. Es decir, que una transición, por ejemplo, un flanco de subida, tomar los datos en este momento. Bueno, Profe, ¿conectores estándar el que tenés que poner en tu placa o es específico del fabricante del tubo analizador? se supone que uno tendría que utilizar un conector de buena calidad, un tipo Amphenol o similar. Amphenol es el fabricante histórico de conectores de los más importantes. No puedo poner un conector chino de una. ¿Está bien? Sobre todo porque si lo voy a utilizar para testing, es algo que va a estar conectándose y desconectándose frecuentemente. Entonces, en el caso en el cual utilizo
como muestreo una señal interna, el muestreo no está relacionado con ninguna señal externa. Es decir, voy muestreando, suponiendo que sé que me van a aparecer eventos cada 10 milisegundos, voy muestreando cada 50 microsegundos. Cuanto mayor sea la velocidad del muestreo, mayor resolución, como si cambiara la base de tiempo del osciloscopio. Acá cambio la cantidad de muestras por segundo, obtengo más resolución. Pero ¿qué precio pago? Menor cantidad de muestras. En el caso entonces asincrónico, tengo el clock y voy tomando los datos en el momento que sea. En el caso en el cual me aparezca un glitch, ¿qué es un glitch? Esa es una palabra trágica. Es como cuando el médico sale de la sala de operaciones con cara compungida. ¿Qué significa glitch? Es un pulso, como este que aparece en la figura, que evidentemente no fue un pulso generado, sino que fue un motor que arrancaron en el laboratorio de la planta baja y que me produjo un disturbio en la red que me llegó a mi equipo y entró. Vamos a hacer un paréntesis dentro de la parte de tips que vamos tirando con Juan y con Felipe con respecto a la vida práctica. Mi primera experiencia en un sistema digital fue hace muchísimos años con un equipo que tenía que medir la velocidad de proyectiles. Era para verificar la calidad de la pólvora que se utilizaba en los proyectiles. Trabajaba en una dependencia del ejército, ¿no? Una escuela del ejército. El procedimiento era muy simple. Colocar dos alambres bobinados en esta época por soldados, que era muy barato, es decir, dos bobinas de alambre puestas en un marco de madera. Cuando el proyectil pasaba, cortaba el alambre y eso producía un disparo, empezaba a contar pulso, una base de tiempo, cuando pasaba por el segundo bobina de alambre, la cortaba también y dejaba de contar. Total, era barato porque se usaban soldados para bobinar, entonces se probaba en forma económica. Conociendo la distancia a la cual estaban separados los dos marcos, calculaba la velocidad. Una cosa muy simple. Estaba muy contento con ese primer proyecto, hasta que lo tenía frente a la mesa, mirándolo embobado, hasta que veo que se disparó solo. No había ninguna razón para que se disparara. Sí, había una. El técnico que estaba en la mesa de al lado había enchufado el soldador. Un soldador común, un soldador de resistencia. Claro, al conectarlo, había producido microchispas que nosotros no nos damos cuenta, pero siempre cuando conectamos algo que no tiene interruptor, porque en ese caso lo estaba conectando, el soldador no tiene interruptor. Lo estaba conectando, produjo microchispas, esas microchispas viajaron por la red de 220, entraron en el equipo y me dispararon, equivalió a que me hubieran cortado una de las bobinas. Bien, empecé a llamar a los ingenieros expertos y me dijeron una frase notable. Es ruido. Gracias. Es lo mismo que ando con unos dolores, supongo que es por estrés en los hombros. Fui al médico de guardia y me dice, sí, tiene algo. Gracias. ¿Y qué? Veo a un especialista. Tengo dentro de un mes para el especialista. Es decir, dicho de otra manera, válvensela. Me dijo, tiene ruido, averigua de qué se trata. Obviamente no había internet, no había fuentes confiables, hasta que uno me dijo, ¿por qué no le pones un filtro de línea? Y ahí empecé a leer y buscar cosas. El ruido electromagnético es muy cretino. Cuando pasa la fuente de alimentación,
olvídense de eliminarlo. Es decir, hay que impedir que entre. Para lo cual, y ahí fue la lección que aprendí, hay que colocar filtros de línea. Si ustedes se fijan en las PCs entran en un, vienen con un conector, con un conector especial. Si desarman la PC, van a ver que no es solamente el plástico el que está dentro de la PC y que recibe el cable, sino que tiene adentro un filtro de línea que, si lo pensamos desde el punto de vista de la teoría de los circuitos, es muy fácil de implementar y entender. Es decir, vengo con 220, tengo acá el conector, y del lado de adentro lo que tengo es normalmente inductor, inductor, y luego se le suelen colocar dos capacitores. El punto medio suele ir a masa, uno en la entrada y otro en la salida. Y esto recién aquí voy a la frente. A su vez, todo esto tiene que ir en un encapsulado metálico, o que puede ser papel de aluminio o algo similar, conectado a tierra. ¿Qué tipo de capacitores voy a utilizar? ¿Y qué tipo de inductores voy a usar? Electrolíticos y ¿Por qué no? ¿Por qué? Pero la razón por la cual no utilizaría nunca electrolíticos, lo que puedo hacer es, a ver si las notas se ponen dos electrolíticos opuestos en serie. Pero el problema que tengo es que los electrolíticos se comportan en alta frecuencia como resistores. No me sirven como capacidad. Entonces ahí tengo que poner algún tipo de capacitor de muy buen comportamiento a alta frecuencia. Cerámico, por ejemplo. Sí. ¿E inductores qué hago? ¿Uso núcleo de aire? No, no. ¿Núcleo de aire? ¿Qué necesito? Que tenga microhenrys o henrys de inductancia. Claro, porque vos querés que te caiga toda la alta frecuencia en la bobina. Entonces, mucho caro. Mucho henry. Normalmente utilizaré algún toroide o algún núcleo ferromagnético de esos de cerámicos de alta inductancia. Eso es requerido, necesario y obligatorio para aislarme del exterior. También es para evitar que el ruido que yo pueda generar en mi equipo vaya y contamine el exterior. Porque claro, el ruido en algún lado se genera. Yo puedo generar ruido también con mi equipo. ¿Bien? Entonces, es bueno tener ese tipo de cosas. Un glitch no debe poder llegar a mi equipo. Las entradas tienen que estar también aisladas, es decir, evitar de que por las entradas de datos lleguen ruidos, tomar todo el tipo de precauciones que sean necesarias para evitar el ingreso de ruido. Nosotros estamos en un ambiente ruidoso electromagnéticamente, aquí en este momento. Están apagados los ventiladores.
se supone que están bloqueados. Esas son fuentes de ruido. Los tubos. Sobre todo los tubos fluorescentes. No los tubos LED. ¿Por qué? Porque tienen una fuente de ruido terrible que son los estancadores. Los motores. Motores con escobillas. Meten un ruido terrible. Entonces, el glitch es una condición que me puede producir a mí una situación de disparo y analizar qué fue lo que llegó a producir ese glitch. Entonces, tengo la posibilidad de ver también señales analógicas. Recuerden ustedes que los analizadores lógicos me guardan 1 o 2 canales analógicos. Y luego puedo utilizar señales externas, por ejemplo, para muestrear cuando se producen los flancos decrecientes. Entonces, cuando se produce el flanco decreciente, tomo una muestra. ¿Preguntas? Compromiso de adquisición, entonces, profundidad y cantidad de muestras, ancho de las muestras, porque la cantidad de bits de nuestra memoria es fija. Condiciones entonces de pre-trigger, tomo los datos antes del fenómeno de trigger y el trigger detiene la adquisición. Los datos más viejos son reescritos por los nuevos utilizando la memoria circular que se utiliza. El post-trigger es el trigger que inicia la adquisición y la adquisición mixta es en el medio. En el medio de una situación intermedia. ¿Alguna pregunta? Bueno, después que tenemos los datos, lo podemos presentar como queramos. Por ejemplo, como valor hexadecimal, donde dice counter, valor hexadecimal, o formato binario, o también existe una forma que solamente la tienen algunos pocos analizadores lógicos, que se la llama mapeo. Supónganse que estoy muestreando el bus de direcciones de un micro. Repito, estoy muestreando el bus de direcciones de un microcontrolador. ¿Qué es lo normal? Lo normal es, vamos a mostrar un mapa en el cual es indistinto. En ordenadas muestro los bits, most significant bits, least significant bits. Es decir, llevo por medio de un conversor digital analógico sobre ordenadas los bits más significativos de la dirección y sobre abscisas los bits menos significativos de la dirección. ¿Qué es lo habitual? Lo habitual es que estoy ejecutando un programa y la parte más significativa de la dirección se mantiene constante y cambio los bits menos significativos. Es decir, lo habitual es que tenga así, acá produzco un salto, ejecuto, vuelvo. Esto es lo normal. Cada dato muestreado lo represento en un. De golpe y porrazo, veo que me aparece ¿qué significa eso? Se puede buscar en ese programa. Entonces, si yo utilizo una operación de muestreo mixto, voy a poder analizar qué fue lo que produjo que se pegara este viaje. Es decir, analizo unos cuantos antes y analizo unos cuantos después para ver qué es lo que está pasando. Una vez, insisto, una vez que yo tengo los datos en memoria, hago lo que se me antoja. Repito, le pongo florcitas y moñitos si quiero, es lo que estoy haciendo. Entonces, este modo de trabajo se lo suele llamar modo de trabajo mapeado.
También hay analizadores lógicos que tienen para, a ver, tendría que apagar la grabación, pero se lo utiliza para hacer en forma elegante ingeniería inversa de un producto. Le pongo analizador lógico, es ensamblo el código. Lo grabo y lo recompilo. Lo cual es absolutamente ilegal. También tengo la opción, y ya con módulos mucho más caros, de ese disassembly que tenía recién. Disassembly es de binario pasar a código de operación, terminando en lenguaje de RTL. Es decir, tomar eso que me aparecía como assembler y llevarlo a un lenguaje de RTL con ejemplos. ¿Preguntas? Eso mismo, creo que yo lo he visto una vez que metían en un par de una memoria, en un micro, y se metían ahí, con eso pudieron cargar, por ejemplo, un business wallet electrónicas donde guardan comunidades.